Para dar continuidad a la agenda y terminar el primer bloque de nuestra agenda académica, vamos a dar paso a la intervención Implicaciones en la operación de la reglamentación técnica 40198 a cargo de Eric Correa, gerente de la Compañía de Certificación de Colombia, que se conecta desde la ciudad de Barranquilla. Muy buenos días, bienvenidos a esta charla dentro del marco del Congreso Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos, Fendipetróleo Nacional, en su edición 35, y hemos querido traer para ustedes una charla que muy probablemente es de gran interés para todos los distribuidores minoristas, para las estaciones de servicios, porque frente a en la aparición de este nuevo reglamento técnico 40198, salta la duda de qué tendré que hacer para salir adelante, para evitar que mi estación de servicio se detenga por no cumplir con estos requisitos. Y bueno, traemos como charla cómo pasar la certificación con 40198. Quizás es de mucho interés para todos y es para nosotros un agrado poder traerle un despeje a esta incógnita que es ampliamente difundida por todos. Nosotros como organización estamos hoy día presentando esta charla. Yo soy Eric Correa, ingeniero mecánico, egresado de la Universidad del Norte de Barranquilla, especialista en gerencia de calidad de la misma universidad y MBA de la Universidad Benito Juárez en México. Hoy día estoy como gerente de la Compañía de Certificación de Colombia y de CCC Inspecciones, que es un organismo de inspección para el ámbito de estaciones de servicio. Nosotros somos un grupo de empresas de operación colombiana y también tenemos operación en México, acreditado en Colombia con ONAC y en México con EMA para fines del sector de los hidrocarburos. Somos una organización fundada en 2013 con una amplia experiencia en certificaciones e inspecciones. Es importante identificar de dónde viene este reglamento 40198 y cuál ha sido como la transición, el marco histórico que hemos tenido durante el tiempo en que las estaciones de servicio han venido funcionando en el país. Y es importante resaltar que inicialmente nosotros no teníamos un reglamento técnico. ¿Sí? Las estaciones de servicio se empezaron a construir ya hace un largo tiempo, y en ese momento se tenían solo lineamientos de esas grandes compañías que llegaban y tenían como la identidad o la identificación de cuáles eran los elementos que debían tenerse en cuenta para poder construir una estación de servicio y operar esa misma estación de servicio. Pero luego, en 1998, se generó un decreto, el decreto 1521, que no era un decreto evaluable, pero sí tenía algunos requisitos que enmarcaban cómo se desarrollaba el proceso de construcción de una estación de servicio y la operación de la misma. Allí, ese decreto no se generaba como dentro del marco de requisitos de cumplimiento obligatorio bajo una certificación, sino fue hasta la aparición del 4299 en 2005, donde se decidió adoptar este 1521 como un decreto reglamentario y reglamento técnico, ¿sí? Para cumplimiento en el proceso de certificación de las instalaciones, ¿sí? Luego, en 2015, ya el decreto 1073 compila todas esas normatividad que aparece desde 1521 en adelante, las modificaciones y todas las adiciones que hay a la parte legal, y es cuando se genera ya un marco regulatorio más claro en relación a todo el cumplimiento de los requisitos que una estación de servicio debe tener
en el momento de su construcción y la operación. Pero casi todos estos requisitos estaban orientados al cumplimiento de la NFPA 30 y de la NFPA 30A sin ser unos requisitos muy específicos, o sea, claramente identificado qué cumplimos de la 30A y qué cumplimos de la 30 que es aplicable a nosotros. La NFPA es la National Fire Protection Ambiental y es un documento que es aplicable a Estados Unidos. Nosotros lo trasladamos aquí a nuestro ámbito y tratamos de hacer cumplir ese reglamento, aunque no en su totalidad, sino en algunos aspectos que eran de nuestra incumbencia. Entonces eso nos dejaba ahí un poco en el aire, pero posterior a eso aparece entonces el reglamento 40405 hasta ahora recientemente el 24 de diciembre de 2020. Se genera este documento que es un documento ya enmarcado como reglamento técnico. Eso significa que ya tienen unos estándares internacionales, que tienen unos complementos de regulación muy específicos, que tiene unas políticas de transparencia, unos elementos ya transversales para distintos mercados y ya aparece más ajustado a lo que la ley requiere a nivel nacional. Posteriormente aparece el 40198, que es el documento del que vamos a charlar brevemente. El 40198 entra a modificar unos aspectos específicos del 40405 y es el que hoy aparece como reglamento técnico aplicable a las estaciones de servicio de obligatorio cumplimiento a partir del 30 de marzo de 2022. ¿Sí? Entonces, en este marco, nosotros hemos querido identificar cómo está construido este documento, cuál es la estructura de construcción de la 40198, que es muy importante identificarlo, toda vez que, una vez que entendamos bien el reglamento técnico, vamos a tener claro cómo cumplirlo. Al principio del reglamento técnico, en lo que atañe a las estaciones de servicio, aparecen unos aspectos generales que, visto desde un ángulo de cumplimiento de requisitos, aparece mucho el tema de registros. ¿Cómo cumplo en la estación de servicio teniendo en cuenta esas evidencias y registros que nosotros deberíamos generar para darle cumplimiento a este reglamento técnico? Posteriormente aparece algo relacionado con el patio y las líneas de combustible, todo lo que está en el subsuelo en relación con las líneas de combustible. Y después aparece un aspecto que tiene que ver con las instalaciones eléctricas, denominado RETIE para algunas instalaciones. Muchas estaciones de servicio ya tienen RETIE, algunas no aplican RETIE por su época de construcción. Otras sí son de obligatorio cumplimiento RETIE. Las nuevas estaciones de servicio ya deberán cumplir con lo establecido en el RETIE. Adelante en el documento, en el avance, cuando vamos leyendo el documento, aparece todo lo que necesitamos cumplir con relación al suministro de combustible, al despacho de combustible en la estación y el almacenamiento en los tanques, ya sean subterráneos o sean superficiales. Y finalmente aparece todo lo que nosotros debemos tener en cuenta para poder operar de manera segura la estación, todos los planes de contingencia y todas las actividades que deberíamos nosotros documentar para identificar cómo actuar en el momento de que exista una contingencia dentro de la estación. Pero bueno, vayamos a la parte más puntual de esta charla, y es ¿cómo hago para pasar la evaluación de la 40198 en el proceso de certificación que voy a tener con mi organismo? ¿Sí? Primero que todo, nosotros no vamos a dar una fórmula mágica, vamos a dar un lineamiento, ¿sí? De 5 pasos muy concretos. 5 pasos que con toda seguridad, en la medida en que los cumplamos, nos darán el éxito para afrontar este nuevo reto como distribuidores minoristas frente a este nuevo reglamento técnico. Nosotros hemos venido teniendo un rigor cada vez más apremiante para cada uno de nosotros como distribuidores minoristas, y poco a poco se ha ido
apretando allí el marco reglamentario y técnico que nos ha convertido de ser unas estaciones que trabajábamos con algunos aspectos muy laxos a unos aspectos que hoy día son de mucho mayor rigor. Entonces, ¿cuáles son estos 5 pasos? ¿Y cómo voy a pasar mi certificación? Lo primero que debemos hacer es leer detenidamente el reglamento técnico, ¿sí? En el numeral 4.1 nos habla de las capacitaciones y nosotros leyendo detenidamente este reglamento técnico y teniendo un proceso de socialización con todo nuestro equipo de trabajo dentro de la estación de servicio, nos servirá esto como capacitación para el personal técnico y administrativo. Recordemos, el reglamento técnico no tiene unas consideraciones de competencia técnica para los isleros, ni para los administradores, ni para los propietarios de las estaciones de servicio. Estas capacitaciones pueden ser dadas directamente por el personal de la estación de servicio, pero ojo, debemos dejar registros de ello. Y el primer paso entonces es leamos con detenimiento el reglamento técnico, ¿sí? Con eso tenemos un gran avance de nuestro cumplimiento en el reglamento técnico. Dejamos los registros y ahí ya tenemos elementos de cumplimiento para cuando llegue nuestro organismo de inspección. Luego, de haber leído el reglamento técnico, debo identificar, bueno, qué tengo y qué no tengo. Entonces, nuestro paso 2 es, haz un autodiagnóstico. No todo el reglamento nos aplica. Hay elementos que no son de aplicación directa para nosotros. Es más, hay elementos que, aunque apliquen para nosotros, no nos aplican en este momento. Entonces, aquí le estamos dejando un enlace que les permitirá identificar con claridad qué estamos cumpliendo y qué no estamos cumpliendo. Al final de completar esta evaluación de autodiagnóstico, le va a dar el porcentaje de cumplimiento y le va a remitir un correo identificando los aspectos en los que debemos trabajar como estación de servicio para lograr el cumplimiento total del reglamento técnico. El paso 3 es entonces tener en marcha los planes de trabajo y para ello es importante despejar las inquietudes. No podemos trabajar en algo en lo que tengamos duda porque vamos a quizás invertir un dinero. Hay muchos propietarios que yo he tenido oportunidad de atender en consultas de estos requisitos, como es un reglamento técnico nuevo. ¿Qué hacemos con los tanques? ¿Qué hacemos con las tuberías, con los tubos de desfogue? Tengan en cuenta que no todo el reglamento técnico aplica y hay entonces algunos elementos que deben despejar sus inquietudes y para ello pues, lo más ideal sería apoyarse en el certificador que tiene hoy día la estación de servicio. Nosotros como organismo de certificación vamos a colgar al final de la encuesta de autodiagnóstico de ustedes o de los que decidan hacer esta encuesta de autodiagnóstico, un enlace a unos documentos guía. Es decir, este reglamento técnico tiene muchos documentos, por ejemplo, la presentación de una bitácora, ¿sí? Con las que vamos a llevar todo el tema del mantenimiento de la estación de servicio, algunos elementos como las declaraciones de primera parte orientadas bajo la norma ISO 17050, raya 1 y raya 2. Y entonces estos documentos que son de poco conocimiento hoy día de las estaciones de servicio, vamos a dejarlos allí como modelos, ¿sí? No son los que van a presentarle a su certificador ni a nosotros como organismo de certificación. Son documentos modelos que ustedes van a utilizar como guía para hacer sus propios documentos. El paso 4, entonces, es anticiparse. Recordemos que ya el ministerio ha dado unos plazos y luego de esos plazos, el reglamento técnico también tiene unos plazos, y luego de esos plazos ya entraría el SICOM a interactuar
en la plataforma y a restringir el despacho de combustible. Entonces, para eso solicita de manera anticipada, ¿sí? Tu inspección. Si te toca en marzo, vamos a solicitarla en enero, en febrero, con la finalidad de que en marzo ya yo haya tenido un cumplimiento total. Aquí me interesa mucho darles a conocer un aspecto que resalto en negrillas acá, y es que ya no es una certificación, sino que es una inspección. Antes nosotros estábamos acostumbrados que llegaba el organismo certificador, llegaban, ponían una no conformidad y nosotros le entregábamos las evidencias de esa no conformidad 20, 30, 50 días después, hasta 90 días después. Y no pasaba nada. Eso estaba dentro del esquema de evaluación del organismo de certificación. Pero al ser una inspección hoy día, el momento en el que llega el evaluador, en ese momento debe quedar completo el cumplimiento del reglamento técnico. Si de pronto hay alguno de los elementos que no se está cumpliendo, entonces el certificado, el organismo de inspección, ¿sí?, deberá llegar por una segunda vez a su estación de servicio y hacer una nueva evaluación de identificación de todos los requisitos completos nuevamente. Es decir, en este momento la inspección funciona como una fotografía del instante, identificando el cumplimiento total de los requisitos en ese instante. Entonces, para evitar que no nos pase en una primera ocasión, podamos hacer una segunda inspección y ya en esa segunda inspección nos quede en cumplimiento total la estación de servicio. Y el paso 5, entonces, sería dejar registro de cada una de las actividades que estamos llevando dentro de la estación de servicio. Todo el reglamento está orientado a que la estación de servicio deje registro de sus actividades. Es decir, si nosotros cambiamos de combustible, deja el registro del combustible que estamos echando ahora en el tanque. Si cambiamos de tanque, deja los registros, deja los certificados de los tanques. Si cambiamos de surtidores, deja el certificado del surtidor, deja el registro del mantenimiento y cambio del surtidor. Si cambiamos, si hacemos un mantenimiento a los filtros, deja el registro. Si hacemos una capacitación, ingreso de nuevo personal, deja el registro. Entonces, este reglamento técnico está muy orientado hacia que estemos dejando registro de cada una de las actividades que estamos desarrollando como estación de servicio en nuestra actividad. Finalmente, como les decía, el reglamento técnico no es todo aplicable para la estación de servicio. Y es muy importante, nosotros hemos querido tener aquí algunos apartes de gran importancia que le permitirán a la estación de servicio identificar qué le toca y qué no le toca en este momento. ¿Sí? Porque hay algunos requisitos, aunque son obligatorios, nos dan un plazo. El ministerio y dentro de todo el proceso de trasiego de este reglamento, se ha entendido que las estaciones de servicio no van a tener la capacidad económica de hacer todos los cambios de manera inmediata. Entonces ha dado unos espacios. Hemos resumido para ustedes estos espacios que ha dado, por ejemplo, en el tema de avisos. La estación el ministerio nos ha dicho, tienen un año para dejar claramente identificada la marca que representa el distribuidor del combustible. En el tema de mangueras y medidores nos ha dado un año. En el tema de disposiciones para el área de abastecimiento nos ha dado 2 años. Para el tema de tanques, que es un tema de mucho interés para todos, ¿sí? El tema de los mecanismos de prevención de sobrellenado, de las instalaciones de los tanques, etcétera, nos ha dado 3 años. Aquí cabe aclarar que en la eventualidad que como estaciones de servicio tengamos que hacer un cambio, por ejemplo, en el canopy, ¿sí? Que para el canopy probablemente muchas estaciones dirán, o los que estemos viendo esta charla dirán, pero si todos tienen canopy, realmente no es así. Hay muchas estaciones en el país que no tienen canopy, no tienen el techo que cubre los surtidores y al personal que despacha en la estación de servicio.
Por ejemplo, para el canopy nos han dado 4 años a la estación de servicio para que cumpla. Pero como le decía, si existe algún elemento que vayamos a cambiar, ese elemento va a ser de obligatorio cumplimiento de manera inmediata. Es decir, que si nosotros vamos a hacer algún cambio en los tanques o alguna compra de un tanque y la instalación de un tanque, ese requisito que teníamos 3 años nos va a ser de cumplimiento inmediato. Si nosotros empezamos a instalar el canopy, a colocar el canopy, ese requisito va a ser de cumplimiento inmediato. Miremos que aquí aparece en esta tabla otro grupo de elementos que son de obligatorio cumplimiento, pero para los cuales existe una línea de tiempo que es importante que nosotros definamos y respetemos. Y también nuestro certificado respete. Entonces, esta línea de tiempo que está aquí, se la dejo para que ustedes la tengan en cuenta. En el caso de que su organismo de inspección llegue y le solicite algo, ustedes le digan, vean, tengo un plazo de 1 año, 2 años, 3 años para el cumplimiento de este requisito específico que me estás dando, y entonces tengan ustedes la facilidad de cumplir con el reglamento técnico dentro de los tiempos que les corresponden. De 40.405 a 40.198 hubo unos cambios muy relevantes, dentro de los cuales prácticamente se eliminaron algunos elementos. Por ejemplo, en el tema de los spill containers, hubo unos cambios allí interesantes que evitaban que nosotros tuviéramos esos spill containers de doble contención de manera inmediata, o para las estaciones que ya existían, tener que instalarlos de acuerdo a los lineamientos del reglamento técnico. Aquí, entonces, en estas 2 láminas, le dejamos los cambios más relevantes de este reglamento técnico, en el cual se incluyen algunos aspectos que son de mucha importancia para las estaciones de servicio y que eran quizás de grandes inversiones. Entonces, creo que en la medida en que esta charla pueda ser descargada por ustedes, tengan la facilidad de mantener en mente estos cambios, porque es interesante que ustedes lo conozcan y no queden solo a la discreción de lo que el inspector del organismo de certificación o del organismo de inspección pueda llevar en su momento. Entonces, este es básicamente el contenido que nosotros queremos darle a conocer. Ministerio ha tenido la oportunidad de, en el marco de los momentos de socialización de este reglamento técnico, ha dado unas charlas con la ingeniera que ha estado desarrollando este reglamento técnico, y esas charlas que ha dado y que deben estar colgadas en el SICOM, nosotros también vamos a entregarles el enlace de esta capacitación que el Ministerio ha dejado. También pueden servir como proceso de capacitación en la socialización de este reglamento técnico. Entonces, recordemos, son solo 5 pasos que necesitamos tener para garantizar el éxito de la certificación de nuestra estación de servicio, para mantener el certificado de inspección de nuestra estación de servicio. Entonces, primero, lee detenidamente el reglamento técnico. Segundo, identifica lo que necesitas, haz una autoevaluación. Tercero, una vez que identifiques lo que necesites, seguro que hayan inquietudes, despeja esas inquietudes. No te pongas a trabajar en elementos sin saber a ciencia cierta que se aplican a ti, a tu reglamento, a tu estación de servicio. Anticípate a hacer la visita con tiempo para evitar que este proceso de inspección no genere un traumatismo para el despacho del combustible. Y finalmente, genera registro de cada cosa que hagas en la estación. Ya nosotros contratábamos al que hacía las calibraciones, le dejábamos que hiciera las calibraciones y no le pedíamos los registros de la calibración, su competencia, no le pedíamos el certificado del equipo que llevaba.
cambiábamos una manguera, hacíamos un mantenimiento y no dejábamos registro de eso. Dejemos registro de todo, porque cada uno de esos registros nos va a permitir entrar en cumplimiento para este nuevo reglamento técnico. Recuerden, solo 5 pasos nos van a garantizar el éxito en mantener certificada nuestra estación de servicio. Muchas gracias a ustedes por atender esta charla y estamos a su servicio. Esperamos que en cualquier momento tengamos la oportunidad de atenderlos como clientes nuestros que son o como futuros clientes nuestros. Muchas gracias.